Ay, no. Familia Valora, muy buenos días. Me encanta saber que es viernes, viernes de Spa para el alma, una caricia de Dios para ti. Y como siempre, soy María Mezco a tus órdenes. Y si tú te quieres comunicar conmigo o buscarme en mis redes sociales, tú me puedes buscar en Instagram como Mari Amezcua 7 o mandarme un WhatsApp al celular 333-96-85631. Y Valora es una luz en medio de la oscuridad, con los pies en la tierra y una mirada al cielo. Y es una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y el día de hoy me encantó la reflexión que nos dice el Evangelio, porque precisamente nos dice que debemos dejar actuar a Dios en nosotros. Necesitamos abrirnos al amor de Dios para que seamos hombres y mujeres dando frutos de justicia, de paz y de amor. No olvidemos, familia Valora, de estar cerca de Dios, porque cuando nosotros empezamos nuestro día con tres cosas impresionantes y tan fáciles de hacer como son agradecer, bendecir y fluir en el día, vamos a tener éxito en todo lo que hagamos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias complicadas. Si nosotros de verdad bendecimos nuestro día y agradecemos nuestro día, vamos a fluir y Dios nos va a dar la sabiduría de poder resolver las cosas de una manera positiva. Y pues qué maravilla el día de hoy tener a Luis Bernardo García López, al doctor, al psiquiatra maravilloso, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, familia Valora, que está muy de moda. Ahora hay hasta canciones bipolares y amor bipolar, y por todos lados oímos, no, es que amaneció bien bipolar. Ay, no, es que esta señora es muy bipolar. Y el caso es que todo es bipolar, hasta en el súper vemos cosas que ponen bipolares. Y verdaderamente, yo creo que el tema y la palabrita la usamos como si fuera una situación así como muy coloquial. Y pues el día de hoy vamos a aprender acerca de lo que es el trastorno bipolar, familia Valora, porque este trastorno provoca pues ciertos cambios de conducta, ciertos trastornos de ánimo, en donde a veces estamos como muy de buenas, a veces estamos como muy tristes, pero aquí el responsable de podernos hablar de lo que es el trastorno de la bipolar es el doctor Luis Bernardo García López, que es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad en psiquiatría, en donde estudia y trabaja, y está él siempre en el Hospital San Juan de Dios, y él está al día a día con sus pacientes. Y él y yo compartimos pacientes y siempre el gusto de saber que cuando me hablan de él me dicen que es una persona tan atenta, tan educada, tan con una buena nivel de empatía para sus pacientes, pues eso habla muy bonito de ti, Luis, y para mí es un placer saber que estás aquí con nosotros para hablar ahora de la bipolaridad, porque como ya dije anteriormente, ahora está de moda la palabrita, pero ¿qué es la bipolaridad? Platícanos al respecto. Buenos días, Luis. Un buen día, Mari. Pues primeramente agradeciéndote, gracias por tenerme aquí otra vez en tu programa, que ya te digo que ya me siento como en casa contigo. Y sobre todo, agradecerte por el interés que tienes en estos temas que son muy importantes. Si bien, como comentas, pareciera que está de moda, y no nomás el trastorno afectivo bipolar, sino que la patología mental, de moda para buenas o para malas, pues lo bueno es que está aumentando la conciencia y esto hace que la gente se acerque más a esto y se va liberando la batalla del estigma que tenemos. Y gente como tú, que tiene este tipo de programas y este interés en este tipo de temas, pues abren la brecha y para mí eso es una labor muy loable y te felicito y gracias por estar aquí y invitarme con tu público. Bueno, también hay que recalcar esto que comentas de que ahora parece que está de moda el trastorno bipolar, porque hay que definir muy bien lo que es el trastorno bipolar. Ahora parece que, y también en mote despectivo, a veces las personas empiezan a decir, es que tú eres bipolar, hoy estás de buenas, mañana estás de malas, eres bipolar, y le empiezan a dar este mote despectivo a la patología mental y sobre todo este trastorno, y no necesariamente es un
es un diagnóstico como tal. O sea, los cambios de ánimo rápido no es trastorno afectivo bipolar. Entonces, vamos entrando un poquito al tema. Para hablar del trastorno afectivo bipolar, pues hay que definirlo, ¿no? La definición del trastorno afectivo bipolar, pues vamos a tener que principalmente es una enfermedad que compromete el estado de ánimo. Vamos a ver más adelante que hay otros componentes que también comprometen la enfermedad bipolar o el trastorno bipolar, pero generalmente lo que más va a estar comprometido, y eso lo vamos a evaluar en el examen mental, que es la herramienta clínica que utilizamos nosotros los psiquiatras, pero generalmente va a estar afectado el estado de ánimo. Entonces, va a ser que el estado de ánimo, el afecto, tiene dos componentes. Por ejemplo, para hablar de qué es el estado de ánimo, vamos a tener, el estado de ánimo no es lineal, el estado de ánimo es un paralelo. Yo siempre le digo esto a mis pacientes. O sea, dentro de este paralelo vamos a tener lo que es la eutimia. La eutimia es el estado de ánimo normal, el paciente que no está ni deprimido ni arriba, la eutimia. Entonces, el trastorno afectivo bipolar va a tener etapas en las que el estado de ánimo o va a estar muy bajo, que vamos a ver que son síntomas depresivos, o va a estar muy arriba, que esos son los síntomas de manía o hipomanía, que te los voy explicando un poquito más a cabalidad. Entonces, como dije, tiene una presentación heterogénea, o sea, no hay una presentación, no es propio del hombre, no es propio de la mujer, sino que ataca a las dos entidades. Si bien el trastorno afectivo bipolar en las etapas depresivas puede aquejar más a las mujeres, en las etapas de manía o los episodios maníacos es más propio de los hombres, no hay distinción de géneros. Entonces, vamos a ver que entonces esta enfermedad se va a caracterizar por episodios, y esto es muy, muy importante porque como es una enfermedad que es crónica, va a llevar mucho tiempo su diagnóstico, y por lo mismo que es heterogénea, es difícil hacer el diagnóstico y por eso se confunde y muchas veces se tarda en llegar a hacer este diagnóstico, porque la etapa de presentación del trastorno afectivo bipolar generalmente va a debutar con episodios depresivos. Entonces, al paciente lo empiezan a ver y se empieza a tratar como un paciente con una depresión que nosotros lo conocemos como depresión unipolar. O sea, no se piensa en una depresión bipolar, a menos que debute con estos cuadros que te digo que son las exaltaciones del estado de ánimo, que es la manía, la hipomanía. Y no se diga también los síntomas psicóticos, estamos ya hablando un poquito más de eso. La etapa de presentación es variada, pero generalmente va a empezar de los 15 hasta los 25 años de edad, y ahí es donde también se empieza a confundir, porque si el paciente debuta a temprana edad, a los 15 años, 16 años, con episodios maníacos, pero además con síntomas psicóticos, ¿qué son los síntomas psicóticos? Los síntomas psicóticos, lo que es la psicosis es la pérdida de contacto con la realidad. O sea, es un paciente que no nomás tiene este estado de ánimo exaltado, que empieza a hablar más rápido que lo normal, empieza a tener muchos planes dentro de su cabeza, deja de dormir, este cuadro propio de la manía, sino que también empieza a tener síntomas psicóticos, sobre todo los delirios y las alucinaciones. Los delirios es una idea refractaria, solamente es propia para el paciente, no se comparte con el resto, pero además va a tener también alteraciones en la sensopercepción. La sensopercepción son nuestras capacidades, o sea, auditivas, visuales, táctiles. Entonces empieza a escuchar voces, empieza a ver cosas que no son ciertas o que no están ahí. Y si empieza este tipo de episodios a temprana edad, se puede confundir con esquizofrenia. Entonces, por eso el diagnóstico se va haciendo cada vez un poquito más fino y complejo. Bueno, pues básicamente lo que quería comentar, entonces, el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad mental que afecta principalmente el estado de ánimo. Va a tener estos dos componentes básicos, que es los episodios depresivos y los episodios maníacos.
Pero algo muy importante es que entre episodios, esa palabra es muy importante, episodios, va a haber recuperación intercrítica, así se conoce. ¿Qué quiere decir esto? Que después de un episodio depresivo o después de un episodio maníaco o maniforme, el paciente puede llegar a estados de eutimia o de normalidad. Y es muy importante esto porque nos ayuda a diferenciar entre muchas otras patologías mentales y sobre todo otras patologías que atacan el estado de ánimo. ¿Cuánto tiempo se transcurre para dar el trastorno del estado de ánimo? Porque pues muchas veces los familiares pues no saben que esto es una enfermedad psiquiátrica y piensan que pues es una persona pues agresiva o pues no sé, ni saben definir qué es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo uno como, como paciente o familiar puede saber que tiene que recurrir a un médico psiquiatra? Pues mira, Mari, esa pregunta es muy, muy importante y yo creo que hay que entender esto, como te comentaba, para poder llegar al diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, o sea, para hacer un diagnóstico de bipolaridad, pueden pasar muchos años, o sea, por norma general lo que marcan las estadísticas es que para que se llegue a un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar pueden pasar de 8 a 10 años en que se haga el diagnóstico adecuado y certero. Por lo mismo que te estaba comentando, como su presentación es heterogénea y generalmente el paciente va a empezar a tener cuadros depresivos, pues inclusive a los que están en esta área de salud mental se complica un poco el hecho de hacer el diagnóstico. De hecho, generalmente más o menos el 10% de las depresiones, del cúmulo de las depresiones, pueden evolucionar o son un trastorno afectivo bipolar que no se ha diagnosticado. Entonces, es muy importante ver el marco longitudinal, o sea, la historia vivencial del paciente, que nosotros le llamamos psicobiografía o marco longitudinal, para hacer una correcta evaluación de ver cómo han sido esos episodios, sobre todo depresivos. O sea, porque es muy fácil cuando el paciente debuta con un cuadro maníaco, esos cuadros aparatosos, donde es muy evidente que la persona deja de ser como antes era, que esto es muy importante. Por eso les digo que en la enfermedad bipolar hay periodos intercríticos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está normal, o sea, una cosa es que yo sea una persona irritable, que sea muy acelerado, como yo a veces, y más cuando tomo café, pero no quiere decir que yo sea bipolar. O sea, tiene que haber un detrimento, un deterioro significativo de tu estado basal. O sea, una persona que, pues sí, puede ser irritable, puede ser enojón, es el temperamento normal de esa persona, pero después de un tiempo empieza a presentar en el cuadro de la exaltación del estado de ánimo un cambio radical de cómo era. Radical y no, pero cuando tenemos cuadros de hipomanía son más sutiles, por eso a veces es difícil hacer el diagnóstico. Pero bueno, los cuadros maniformes son muy evidentes. El paciente habla más rápido que costumbre, empieza a tener muchos planes dentro de su cabeza, sobre todo deja de dormir. La característica más importante es la irritabilidad. Hay de aquel que lo contradiga, que diga, oye, pues tú estás mal, ¿o qué estás pensando? ¿Cómo que ya compraste 3 carros y ya tienes una empresa? ¿Y cuáles son los terrenos que me estás diciendo si no tenemos nosotros terrenos en esta casa? Entonces, es muy llamativo este tipo de cuadros y sobre todo el paciente se puede tornar violento, agresivo, conflictivo. Eh, pero esos cuadros son más evidentes porque son los que nos llegan, por ejemplo, a las áreas de urgencias en los hospitales. Ahí en el Hospital San Juan de Dios, donde yo estudio y trabajo también, este, esos cuadros son los más evidentes. Lo más difícil de diagnosticar serían cuando el paciente ha tenido o viene en cuadros depresivos y si uno no piensa en que ese cuadro depresivo o que ese episodio depresivo puede ser un trastorno bipolar, pues entonces está errado. Por eso, siempre que tenemos un paciente con síntomas depresivos o que vamos a diagnosticar un episodio depresivo o que tiene un episodio depresivo, es menester y es obligado descartar que no sea un trastorno afectivo bipolar. Y con esto eh, te basas en la historia clínica del paciente. Aquí yo creo que sería importante para toda la familia Valora. Tenemos más de 100 personas al aire, Luis, en estos 15 minutos.
y ya nos están viendo. Tere de Agüero, que te mando un saludo en Querétaro, la doctora María Antonia López Moraila, que es nuestra maestra de vida, y tu mami adorada, Ofe López, Fernando Amezcua, mi hermano desde Cuernavaca, Rubén del Toro, bendiciones, Eva Reinaga, saludos, Malena Araico, mi cuñada desde Cuernavaca, saludos, mi esposo Héctor Aguilar, saludos, mi amor Juan Arturo Toledo, nos pide ahorita datos, ahorita los vamos a dar, Roger Bárcenas, Ofe, Betty Labastida, Gustavo Lara. Pues el caso es que Pati Flores desde Playa del Carmen, el caso es que aquí, Luis, ya tenemos muchas personas que están necesitadas de información. Cuando nosotros empezamos a ver a alguien cercano a nosotros con este tipo de manías, con este tipo de alteraciones en sus estados de ánimo, ¿cómo nosotros, las personas que estamos cerca de esas personas, cómo podemos decirle a esa persona que tiene esos comportamientos complicados? Porque yo creo que lo más difícil es que el paciente llegue a atenderse, o cómo se le hace para que este paciente quiera acudir a un médico psiquiatra. Ok, ahí es complicado, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque la red de apoyo siempre con los pacientes psiquiátricos, las personas que sufren de alguna enfermedad mental es muy importante. A la red de apoyo me refiero a la familia, a los amigos, al esposo, hasta al primer contacto. Por eso estos programas que tú haces, Mari, se me hacen tan importantes, porque generalmente son los familiares los que escuchan esto y los mismos pacientes. Entonces, el entender lo que es la patología mental y sobre todo este trastorno es muy evidente. Bueno, primeramente, hay que hablar también cuáles son los subtipos de bipolaridad. O sea, tú vas a tener, por norma general, para todo se maneja por espectros. Está el espectro bipolar también, el espectro esquizofrénico, el espectro depresivo, entonces, espectros. Pero generalmente hay dos tipos de bipolaridad. O lo que más nos vamos a quejar en nuestras zonas de estado de ánimo es el trastorno afectivo bipolar tipo 1, que es el que cursa con manías y depresiones. Y por norma general se necesita mínimo un cuadro de manía para poder hacer ese diagnóstico. Y el bipolar tipo 2, que yo creo que es el más difícil de diagnosticar, porque los cuadros son de hipomanía y depresión. O generalmente hay cuadros depresivos sin presentar hipomanías, porque el marco longitudinal, esta historia vivencial que te estoy diciendo, Mari, todavía no se evidencia. Entonces también puede haber cuadros depresivos atípicos, le decimos nosotros. ¿Cuáles son estos cuadros depresivos atípicos? Que no responden a tratamiento, que tienen larga evolución, que tienen un curso tórpido y otro tipo de componentes. Y esos pueden ser trastorno afectivo bipolar tipo 2 y no se sabe todavía. Y hay otro componente que es la ciclotimia. La ciclotimia son cuadros de hipomanía, o bueno, cuadros que se parecen a la hipomanía y ni siquiera llegan a ser hipomanía, y cuadros depresivos, pero que tienen una duración de más de 2 años, igual o mayor a 2 años de síntomas depresivos leves. Yo creo que dentro de todo este espectro, el más difícil y el más acucioso sería la ciclotimia, que entra dentro también del espectro de los trastornos afectivos bipolares, pero también hay muchos otros más. Hay un gran investigador de este trastorno, sobre todo, que es el doctor Aquiscal, que maneja inclusive hasta 7 tipos de bipolaridad, pero los más evidentes es bipolar tipo 1, bipolar tipo 2. Ahora, ¿qué debe hacer un familiar o cómo busca ayuda un familiar o cómo busca ayuda a un paciente? Yo creo que primeramente el paciente es el que tiene que ir entendiendo el que la queja la enfermedad, es el que tiene que ir entendiendo qué es lo que le pasa. Yo manejo con los pacientes algo que lo vemos dentro del examen mental, dentro de la introspección, que quiere decir la conciencia de enfermedad. Una cosa es la conciencia de enfermedad, o sea, yo identifico, yo sé que tengo algo, no me siento bien, o porque estoy deprimido, o porque mi afecto empieza a elevarse, y sí, la gente me está diciendo que estoy hablando más rápido que costumbre, que estoy más irritable, que estoy más combativo, cuando no llegas a cuadros de manía, porque ahí se empieza a perder un poquito
la La conciencia. sí, o sea, es difícil desescalonar a un paciente así. Bueno, entonces el paciente debe entender que tiene algo y acudir. Ahora, los familiares pueden estar atentos precisamente con estos cuadros, con tanto los cuadros depresivos, que ya hemos hablado de depresión en otros programas, pero en este margen, los cuadros maniformes o los cuadros maníacos, cuando el paciente empieza a tener estos comportamientos de exaltación del estado de ánimo, primeramente es guardar la calma. O sea, el paciente cuando tiene síntomas maníacos, con o sin síntomas psicóticos, cuando tiene síntomas psicóticos, pues la cosa se hace más aberrante, obviamente, ¿Nos porque puedes dar un ejemplo de qué es una manía y qué es una psicosis para que la familia Valora pueda entender algunos ejemplos? sí, claro, o sea, el cuadro, siempre me gusta hacer este paralelo, ¿no? O sea, lo que está en medio de mi paralelo es el estado de ánimo normal, la eutimia, eu normal, timia, ¿sí? Y lo que está abajo es la depresión. Entonces, arriba, estado de ánimo alterado. Cuando tenemos el estado de ánimo alterado, que son los cuadros maníacos, hay muchos componentes que nos pueden evidenciar esto. Generalmente es el pensamiento acelerado del paciente. O sea, ¿cómo se manifiesta el pensamiento acelerado? Porque el paciente empieza a hablar más rápido que de costumbre, empieza a hablar de un tema, salta de un tema a otro, pum, 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 y de repente no sabes ni de qué está hablando. Esto se llama fuga de ideas. Entonces el paciente no tiene una concentración focalizada, número uno. Empieza a estar más irritable. O sea, me estabas hablando hace 3 segundos de los carros, ahorita ya estás hablando de la situación económica de Colombia. Pues, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces el paciente se torna irritable. Eh, una característica muy importante es que dejan de dormir o duermen muy pocas horas en el día, y al día siguiente no sienten la necesidad de dormir. Pues ¿para qué hay que dormir? Pues la vida es solo una y hay que hacer, y yo tengo un negocio aquí, mañana vamos a ir a la playa. Entonces, caray, algo está pasando aquí con este cuate. Pero eso es en cuanto al estado de ánimo. Cuando el cuadro de manía también tiene componentes psicóticos, que eso es otra cuestión. O sea, una cosa es el estado de ánimo, como yo me siento, y otra cosa es los síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos son alteraciones en la sensopercepción del paciente. Bueno, puedes tener alteraciones en la sensopercepción o alteraciones también dentro del contenido de tu pensamiento. Dentro del contenido del pensamiento, síntomas psicóticos van a ser los delirios y delirios y alucinaciones. Bueno, delirios, ideas refractarias a toda lógica, solamente son propias para el paciente. O sea, es que yo soy el Mesías, Dios me está hablando. Ahí ya tenemos también alteraciones en la sensopercepción, porque empiezan a escuchar a Dios. O sea, psicosis es pérdida del contacto con la realidad, Mari, para no meterme a profundidad y embromarlos, porque yo empiezo a hablar también mucho y embromo a tu público. Pero psicosis es pérdida del contacto con la realidad. Entonces, es que me vienen siguiendo, la mafia me quiere matar, y tú me estás haciendo daño, porque también las ideas delirantes, las más comunes, pueden ser de daño, persecución, este tipo de cosas, pero que tú dices, oye, nada que ver. Pues, pero esto preocupa mucho a los familiares, porque obviamente el cambio del comportamiento, los cambios conductuales son muy evidentes cuando hay síntomas psicóticos. Eso es yo creo que es lo más fácil de diagnosticar en un paciente psiquiátrico, porque los familiares lo empiezan a notar. Es un cambio radical en el comportamiento del paciente, que está diciendo incongruencias, está diciendo cosas que no son. O sea, aunque ellos no sepan lo que es una psicosis, el familiar sabe que algo no está bien con su familiar. Entonces, ese es el motivo por el cual los llevan también a consulta. Entonces, primeramente, cuando tenemos este tipo de pacientes, nosotros como familiares, pues no debemos de pelear contra las ideas delirantes que está presentando el paciente. ¿Por qué? Porque, como les comenté, está alterado también el afecto del paciente, sobre todo irritabilidad. Si tú le das la contra a este paciente, vas a aumentar la irritabilidad y vas a predisponer, o vas a predisponer una situación que
potencialmente riesgosa, porque el paciente se puede tornar violento y puede agredir o puede salirse de su casa y sentirse un incomprendido y sobre todo eso. Entonces, tampoco vamos a reforzar esa idea delirante de decir, sí, van a venir los ovnis contigo y darle por... Pero hasta cierto punto sí hay que darle por su lado al paciente cuando está en este tipo de estados. ¿Para qué? Para desescalonar una posible emergencia del comportamiento, o sea, que el paciente se torne agresivo tanto para los demás como para él mismo. Entonces, siempre hay que validar estas ideas, pero, bueno, sí, o sea, viene por ti, ¿no? Entonces, déjame, te ayudo un poquito con eso para que te sientas más seguro, ven, acompáñame, vamos a llevarte a un lugar seguro, ahí empezamos a cuadrar el plan de acción para este paciente. O sea, hay que proteger a este tipo de pacientes, sobre todo en los estados maníacos, con o sin síntomas psicóticos. ¿Por qué? Porque ahí corre peligro la integridad del paciente y la integridad de terceros, porque también en estos cuadros, cuando el estado de ánimo está muy exaltado, tienen conductas impulsivas. Entonces, esta impulsividad los puede llevar a conducir a grandes velocidades, estrellarse, atropellar a una persona, también meterse en problemas económicos, como te estaba diciendo. O sea, empiezan a pedir préstamos a los bancos, se llenan de deudas, le piden a dinero a quien se la atraviese porque tiene una idea novedosa y Dios no quiere que el que se la atraviese es un malhechor y se meten en un problema ellos y la familia. Entonces, es muy importante todo esto. Aquí me encantaría hacer una intervención, Luis, porque aquí Familia Valora, lo que estamos hablando es de una enfermedad mental, no estamos hablando de que la persona está haciendo las cosas por su propio gusto, sino que hay una alteración bioquímica en su cerebro. Entonces, yo creo que es bien importante, Familia Valora, que ustedes aprendan en este tipo de programas lo que son las enfermedades mentales y saber que esta persona no es que quiera hacer las cosas de esa manera por su gusto, sino que tiene esa alteración. Y entonces nosotros, como familiares, tenemos que tener esa calma para poder dar un buen seguimiento a esta enfermedad y conducirlo con los médicos adecuados. Aquí yo creo, Luis, que esta parte es la más complicada para poder llevar a nuestro familiar, a la persona o en el caso que seamos nosotros mismos al hospital. Yo creo que también aquí tiene que haber un trabajo de humildad y darnos cuenta que si la persona que está cerca de nosotros está haciendo daño, está causando tantos problemas a la familia, tiene que tener esa humildad de saberse tratar y sobre todo hacerles ver que hay tratamientos adecuados con los cuales su bioquímica cerebral se puede estar en armonía, en equilibrio y ser tan funcionales y ser personas pues que sean buenos padres de familia, buenas madres de familia, buenos estudiantes, para que puedan vivir de una manera normal. ¿Es correcto, Luis? Sí, claro. O sea, esto es muy importante que mencionas, Mari. ¿Por qué? Porque si bien en muchas otras patologías mentales no es tan necesario el tratamiento, o el tratamiento queda también como segundas instancias, o los tratamientos van dirigidos hacia la remisión sintomática. Por ejemplo, en un estado depresivo puro, en un episodio depresivo puro, la depresión se cura, o sea, la depresión sí se cura. O sea, tenemos un episodio depresivo cuando es unipolar, obviamente, si amerita o no medicación, sobre todo un antidepresivo, manejo conjunto, psicoterapia, psiquiatría, papá, el paciente tiene una remisión de síntomas y remite la enfermedad. Eso no quiere decir que a lo largo de la vida, del marco longitudinal de esta historia vivencial, de nuestra novela de vida, no podamos tener otro episodio depresivo, pero se cura. En el trastorno afectivo bipolar, como te dije, son episodios con remisiones intercríticas de un carácter crónico. Eh, Lamentablemente no tiene una cura, pero con un tratamiento adecuado y en este tipo de enfermedad sí es necesario la medicación toda la vida. ¿Por qué? Porque aquí ciertamente sí está
alterada lo que es la bioquímica cerebral, pero en un proceso crónico. O sea, ¿a qué me voy a entender? Aquí sí es necesaria una medicación a lo largo de la vida, jugando con estas dosis, jugando con estas cuestiones, porque tiene un carácter crónico. Si no se trata esta enfermedad, el curso y el pronóstico de la enfermedad es pésimo para el paciente, pésimo. Pero y por lo mismo que comento, porque empieza a haber mucha disfuncionalidad en todos los ámbitos vivenciales del paciente, laboral, intrafamiliar, o sea, todo. El paciente tiene un detrimento global y además también hay algo que se llama la neuroprogresión. ¿A qué voy con esto? Todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, crónico-degenerativas, la bipolaridad, si no se trata, se cronifica y sí va a empezar a tener una degeneración que se llama la neuroprogresión. Si no se trata, tanto los episodios depresivos como los episodios maníacos, en ese tipo de episodios hay algo que se llama citotoxicidad cerebral. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el cerebro sufre en esos episodios, tanto en episodios depresivos como en episodios maníacos o hipomaníacos. Entonces, el cerebro sufre y se empieza a dañar, vaya. Entonces, si no se trata, si no se adecua a esto, va a llegar el momento en que el paciente puede presentar en etapas más lejanas de su vida otro tipo de comorbilidades, o sea, enfermedades que se van adjuntando a esto como procesos demenciales y todo ese tipo de cuestiones. Además, es muy importante porque también el trastorno afectivo bipolar va a tener como te digo, comorbilidades, tanto el uso de sustancias, tabaco, alcohol, drogas y otro tipo de componentes. Ahora, me perdí un poquito. Ahora, aquí me gustaría, Luis, porque las personas aquí están preguntando mucho, ya tenemos más como 160 personas al aire, y nos preguntan que cómo se le hace cuando una persona no se quiere tratar o cómo decirles o sugerirles que necesitan ayuda profesional, porque en momentos de manía, en momentos complicados en donde hay abuso de sustancias, hay abuso de la situación económica, hay muchas cosas como muy complicadas y la persona que sufre esta enfermedad no se da cuenta que lo está haciendo. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a que lleguen a este tratamiento? Ok, es lo que estábamos hablando ahorita. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Como te comentaba, Mari, primero hay que ver, cuando el paciente está en un estado, sobre todo maníaco, que son los cuadros más aparatosos, porque tanto en los depresivos, a veces el paciente, en los cuadros depresivos, el paciente puede acudir a consulta porque hay más introspección. Ahora, también en los cuadros depresivos puede haber síntomas psicóticos, pero no voy a entrar en muchas profundidades, pero los cuadros psicóticos depresivos, cuando tenemos un cuadro psicótico en estado depresivo, generalmente son congruentes con el estado de ánimo, o sea, las ideas de minusvalía, todo esto, pero bueno. ¿Cómo ayuda a estos pacientes? Primero, no confrontándolo. Yo creo que es lo más importante, porque la gente que no está de este lado del área de la salud y de la salud mental, eh, lo primero que hace es como que por el mismo cariño que le tiene al paciente, a su familiar, eh, también les entra una desesperación y es entendible, pues es algo sumamente entendible. Entonces, pues, ¿qué le está pasando a este cuate? Y lo primero que hacemos es decirle, oye, no, ¿te sientes bien? Lo que me estás diciendo no tiene lógica. Oye, no, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? Entonces, es el tipo, para estos pacientes en ese estado, lo toman como una amenaza, porque se sienten incomprendidos. O sea, una cosa es que no estén bien acá, pero dice, o sea, ¿cómo que no? Yo te estoy diciendo que me están siguiendo, que me quieren hacer daño, y tú me estás diciendo que estoy loco, porque empiezan a poner esos motes. O sea, yo no estoy loco, porque cuando no tienen síntomas psicóticos, y cuando los tienen también,
lo primero que les llega también es el estigma al paciente. Yo no estoy loco, te estoy diciendo que me vienen siguiendo y que me van a matar y tú me estás diciendo que me calme y que cálmate tú y se empiezan, entonces, empiezan a confrontar al paciente. Lo primero es, no hay que hacerlos entrar en esa realidad forzada porque no van a poder, o sea, no se puede en ese momento con palabras que el paciente, sí, cierto, sabes que estaba equivocado y ya me voy a trabajar, ya todo bien. No, son episodios y por eso se necesita atender al paciente. Entonces, primeramente, no confrontarlos. Eh, Tampoco vamos a, como te comento, a validar y alimentar más las ideas delirantes del paciente, no, pero sí hay que desescalonarlos. No, si yo te creo, yo sé que te vienes siempre tú tranquilo, vamos viendo, y empezar a librar este plan. Cuando el paciente está sumamente combativo, sumamente agresivo, eh, pues lo importante es calmarlo, o sea, validándolos, ¿no? Sí, ok, vamos a buscar ayuda, a llevar con el psiquiatra, no, vamos, o sea, no hay que mentirle, pero tampoco hay que confrontarlo. Entonces, y tampoco tomarse las cosas personales. ¿Por qué? Porque en ese estado el paciente no es él en sí, o sea, está en un estado alterado. Entonces, todo lo que el paciente diga, haga, no lo está haciendo dentro de sus cabales, vaya, o sea, no lo está haciendo porque te odia, porque aunque te lo digan, pues es lo complicado de las enfermedades mentales, y más con los familiares, porque el paciente puede ofender, puede sacar cosas del pasado, puede decir cosas que son ciertas, pero que ya las tergiversa. Entonces, uno se empieza a tomar las cosas personales y, y sobre todo son reacientes a tomar ayuda. ¿Por qué? Porque para ellos están bien. Ellos no logran visualizar eh, su conducta, pero precisamente pues de eso se trata esto. Entonces el familiar debe entender esto para ir validándolos, desescalonar cualquier emergencia del comportamiento, ir cuadrando el plan para llevarlos a atención médica con un psiquiatra o médico primeramente, pues. Y ahora, los tratamientos hospitalarios para hospitalizar a un paciente no necesariamente, o sea, la norma general, yo creo que en la salud mental no es hospitalizar a los pacientes. Ahí también estamos entrando o podemos caer en errores, porque pues si este paciente no se va a curar, va a tener este tipo de episodios toda la vida, pues mejor lo dejo ahí en el hospital y que se quede toda la vida. Entonces, no hay que cronificar a los pacientes. Si bien las hospitalizaciones son necesarias en episodios tanto depresivos mayores que comprometen la vida del paciente o episodios maníacos para su contención, su manejo, su resolución y luego otra vez a su casa, son necesarios. La norma general es la no cronificación de los pacientes intrahospitalariamente, o sea, desde los años 80 para acá, las estancias en los hospitales psiquiátricos se manejan como estancias breves, o sea, a mí no me sirve tener un paciente meses, años, porque ni siquiera es terapéutico. Al paciente hay que resolver la situación puntual, o sea, en el trastorno afectivo bipolar, un paciente que está en un cuadro maníaco o en un cuadro depresivo severo, se resuelve la situación, o sea, llegamos a lo que se llama eutimia y el manejo debe de ser en consulta externa, en manejo ambulatorio, que el paciente tiene que tener una reinserción social, porque son pacientes que tienen que tener una reinserción social. Y generalmente en este tipo de trastornos, el trastorno afectivo bipolar, son pacientes que son brillantes. O sea, en la literatura marca que hay genio y locura, y el mejor, eh, el mejor trastorno mental para hablar de genio y locura podría ser el trastorno afectivo bipolar. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden llegar a hacer muchas cosas, pero lamentablemente también las pueden perder en este tipo de episodios. Pero generalmente son gente muy brillante, muy funcional. Cuando no están en episodios tanto depresivos graves como en episodios maniformes, maníacos, son pacientes o son personas muy funcionales, mmm, que pueden llegar a hacer muchas cosas. Pero entonces aquí la cosa es, sí,
atenderlos a cabalidad, pero no cronificarlos en instituciones psiquiátricas. Fíjate que, Luis, que me encantaría hacer aquí una intervención, familia Valora. Desgraciadamente, muchas veces al cerebro no se le toma como un órgano que está dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, los lentes, ¿no? En este caso, pues yo utilizo lentes y no es que me vuelva adicta a los lentes, sino que por necesidad, por el problema de miopía o astigmatismo, los utilizo. La gente que es diabética, pues tiene que utilizar la insulina y no es que se vuelva adicta a la insulina, sino que su cuerpo necesita la insulina para poder funcionar. En este caso también cuando la bioquímica cerebral está desorganizada, nosotros necesitamos darle al paciente ese tipo de medicamentos, pero que tengan la tranquilidad que esos medicamentos los van a ayudar a tener una vida funcional. Pueden ser excelentes padres, excelentes mamás, excelentes amigos, excelentes profesionistas, pero aquí lo más importante es la conciencia de saber que se tiene un tratamiento y que ese tratamiento va a ayudar a ese paciente a tener una vida funcional. Y yo creo que aquí hablamos de la paciencia y de la esperanza, de la paciencia y de la esperanza. ¿Por qué? Porque con paciencia nosotros podemos ayudar a estos familiares, a estos amigos, a estas personas cercanas a nosotros, con esa paciencia, sabiendo que necesitamos tener un médico psiquiatra de cabecera, como aquí el doctor Luis Bernardo García, y una terapia para que en conjunto el terapeuta con el psiquiatra puedan darle todas esas herramientas y que pueda tener una vida funcional, porque yo creo que la misión del psiquiatra es ayudar a todos sus pacientes a tener una vida funcional. Es correcto, ¿no, Luis? Totalmente, Mari, totalmente. Y el tratamiento va dirigido hacia esto. Ahora, lamentablemente, a veces la familia se empeña, o sea, se empecina mucho con el paciente y también esto genera una animadversión por parte del mismo, o sea, todos están mal menos yo. Y no estamos hablando de quién está mal, quién está, sino que entender que tenemos una situación que amerita tratamiento. Si el paciente, porque son pacientes, cuando, vuelvo a decirlo, cuando no tienen un estado, cuando no están en manía, con o sin síntomas psicóticos, o sea, cuando están en eutimia, cuando están en margen de la realidad, pues cuando no están fuera de sus cabales y el paciente ya se siente bien, está normal y no está disfuncionando, es difícil la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a luchar también contra este estigma que es la enfermedad mental. O sea, yo voy a tomar un medicamento toda la vida? Yo no estoy loco, en este momento estoy bien. Y ahí es donde hay una estira y afloja con nosotros, porque lamentablemente muchos de los pacientes suspenden el tratamiento una vez resuelto el cuadro, tanto depresivo como maníaco, hipomaníaco, y está muy bien meses y después suspende el medicamento y puede que tenga una Un un margen periodo, de tiempo, ¿no? exactamente, un margen de tiempo donde pues está bien y eso refuerza mucho la idea del paciente. Pues mira, no me pasó nada, sigo bien, estoy trabajando, hasta que de repente vuelva a tener un cuadro maníaco o un cuadro depresivo grave que amerita otra vez una atención psiquiátrica. Entonces, es muy importante esto, porque manejarle al paciente que la medicación no es una cuestión de coartarle su libertad o de estigmatizarlo con una enfermedad. Lamentablemente, como lo hemos comentado aquí, Mari, pues uno no anda presumiendo este tipo de enfermedades. O sea, cuando uno anda engripado, vas con todos tus amigos y, ay, traigo el moquito y me siento mal, entonces, pero uno no sale a la calle presumiendo que tengo trastorno afectivo bipolar o estoy deprimido, o esto no se presume. O sea, ¿por qué? Porque hay estigma en la patología mental. Ahora, tampoco hay que presumirlo, o sea, hay que tomar las cosas con seriedad. Bueno, A ver, Luis, a mí me gustaría, porque ya casi se nos va a acabar el programa, sí. danos todos tus datos, porque yo creo que Familia Valora tenemos que estar cerca de un psiquiatra competente del Hospital de San Juan de Dios, que está aquí en Guadalajara, en donde nos van a dar toda la información y toda la atención médica y
Luis, si fueras tan amable y algunos de los radioescuchas y televidentes que nos están viendo y escuchando, para que nos apunten los teléfonos del doctor Luis Bernardo García López. Dilos despacito a tu celular y el teléfono de San Juan de Dios para que lo puedan apuntar. Familia, traigan papelito y traigan plumita para que puedan apuntar. A ver, despacito, Luis. Pues bueno, mi celular particular es ahí me pueden localizar, me mandan un WhatsApp, ya me podré en contacto con ustedes, vemos de qué se trata. Es 33 32 39 37 36. Lo repito. Repítelo, ok. 33 32 39 37 36. No está difícil, son puros 3. Ok, yo se los repito, familia Valora, para que lo apunten ahí despacito y que tengan el teléfono adecuado del doctor Luis Bernardo. 33 32 39 37 36. 33 32 39 37 36. Y danos el teléfono del Hospital San Juan de Dios. Bueno, yo lo tengo aquí apuntado por si no lo tienes a la mano. Sí, gracias. El Hospital de San Juan de Dios, para comunicarse a consulta externa, ustedes marcan de aquí de Guadalajara 33 18 92 13 23. Lo repito, 33 18 92 13 23. Y de alguna manera, pues como el doctor Luis trabaja ahí en el Hospital San Juan de Dios, ustedes pueden pues pedir que a lo mejor el doctor Luis les pueda ayudar, porque ya tienen el contacto aquí a través del programa, pero todos los doctores psiquiatras del Hospital San Juan de Dios son excelentes personas y verdaderamente, familia, tienen que hacer caso a todas estas indicaciones que nos está dando Luis. Tenemos casi 200 personas al aire porque creo, Luis, que es un tema bastante importante. Quisiera hablar de todas las personas que están diciendo. Castillo de Jesús, Elsa Gómez, saludos, María Medina, Luis Guzmán Rivera, Francis Obregón, Rosa Bautista, Tere Chávez, Mara Vaca, Julieta Ruiz de Chávez, Gaby Bati, saludos, Angélica Medrano de Ocotlán, saludos, Patricia Cecilia Rodríguez nos ve desde Cartagena, wow, Luisa Bridge nos ve de aquí desde Guadalajara. El caso es que tenemos tanta gente que está tan necesitada de estas palabras de aliento que nos está dando el doctor Luis Bernardo García, pero no nos podemos quedar en las palabras, en la tristeza, en el drama, en la víctima. Tenemos que actuar y verdaderamente, familia Valora, si ustedes acuden con el psiquiatra adecuado y toman la terapia adecuada, quizá va a ser una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, pero todo esto es para tener calidad de vida, que yo creo, Luis, que es lo más importante en este tipo de circunstancias, tener calidad de vida. Sí, sí. Y muy importante saber que el tratamiento de esta enfermedad va dirigido hacia eso, hacia la calidad de vida, porque si bien son pacientes que puedes tener una vida normal y son pacientes altamente funcionales, o sea, locura, y yo siempre lo repito a cabalidad, o sea, locura no existe como diagnóstico, no hay ¿qué es la locura? No existe como diagnóstico, hay enfermedades mentales, a mí me gusta más decirle enfermedades conductuales, porque la conducta sí es objetivable y medible, pero no, la locura no existe como diagnóstico, y quitándonos estos tabús también preestablecidos que tenemos. La locura no existe como diagnóstico. Este tipo de enfermedad es tratable. El pronóstico es muy bueno cuando se hacen los diagnósticos adecuados y certeros. Para eso hay que entendernos, hay que entender nuestro alrededor, y este programa ayuda a concientizar a las familias. Y el tratamiento va dirigido porque esta enfermedad también, lo más triste de esto es que del 4 al 19% de los pacientes con trastorno afectivo bipolar van a tener una muerte por suicidio. Eso es lamentable. Y 70% inclusive de estos pacientes van a tener un intento de suicidio a lo largo de su vida. Entonces,
si no se aborda, es una enfermedad muy triste que desgasta tanto al paciente como a la familia. Y realmente, si se da un manejo y un diagnóstico pertinente, el paciente es altamente funcional. O sea, es como si no estuviéramos ante ninguna otra enfermedad. Pues es como un paciente que tiene diabetes, si no la acepta también, si no se compromete a su dieta, ejercicio, tratamiento, le va a ir mal en el curso de esa enfermedad. Pero si se toma la metformina, baja de peso, Se inyecta la insulina. se inyecta si llegó a ese caso, ¿no? Pero y si está inyectando esa insulina y baja de peso y ese ejercicio, los niveles de insulina pueden ir bajando hasta ni siquiera requerir insulina, sino con metformina. Y ¿sí me explico? O sea, lo mismo con el trastorno afectivo bipolar. Si se hace un abordaje temprano, un diagnóstico temprano, si hay una adherencia terapéutica, que el paciente se comprometa al proceso, entienda lo que es la enfermedad, eh, sea estricto en ese punto, haga buen rapport tanto con el terapeuta como con la familia, con todos estos que lo están apoyando, con todas estas entidades. El curso de la enfermedad es muy bueno, es como si no tuviéramos nada. O sea, realmente, toma el medicamento a cabalidad. Paciente que no tiene, o sea, que no se cuida, que no se toma sus medicamentos, que no ha tenido adherencia terapéutica, que empieza a tener cuadros cada vez más refractarios, o sea, que no responden. Pues, lamentablemente las dosis se van aumentando. El tratamiento no va a ser dirigido hacia un solo medicamento, sino hay que hacer varios esquemas terapéuticos. Y como todo en medicina, o sea, se va empeorando la situación y el pronóstico cada vez es más detrimente. Y además, sobre todo, la cuestión y lo que yo manejo con este tipo de pacientes es que sí se tiene que tener una adecuada adherencia terapéutica, porque no es que tú estés loco, ni que tú estés mal, ni mucho menos, sino que lo que tenemos que proteger es el cerebro. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de que tu cerebro sufre tanto en episodios maníacos como en episodios depresivos, y que lo que estamos haciendo con la medicación y con el seguimiento es protegerte de que a temprana edad no vayas a hacer enfermedades, por ejemplo, de tipo demenciales, o sea, te olvides cosas, todo, empieza a haber una neuroprogresión. O sea, hay que proteger el cerebro, pero sobre todo lo que comentas, Mari, la calidad de vida, que es muy importante. Así es, familia Valora. Pues fíjense con qué claridad el doctor Luis, aquí fíjate, nos dice Lulú Sánchez, muchas gracias, doctor Luis, por su tema. Excelente, qué bien lo explica. Wow, no, de verdad, nos da mucha alegría saber que tenemos aquí frecuentemente al doctor Luis Bernardo García, porque siempre nos explica con mucha didáctica, con mucha claridad y con mucha educación de cómo podemos trabajar en estos tipos de situaciones y sobre todo entender que es una enfermedad y que esta enfermedad tiene muy buen pronóstico y que si se diagnostica a tiempo, la verdad se puede vivir bien y bonito con este Plenamente. tipo de esta situación. Luis, te agradecemos infinitamente el haber estado con nosotros. Repite, por favor, tu celular para que Sí, lo sigan apuntando la familia Valora. pues me tienen a la orden en el 33, 39, Dos, 33, 32, 39, 37, 36. otra vez repítelo. 36, no, 33, 32, 39, 37, 36. También me trabo a Elsa, veces. lo puedes poner por favor 33, 32, 39, 37, 36. 33, 32, 39, 37, 36. Y de todos modos, ustedes ya saben que se pueden comunicar a mis redes sociales, en María Mezcua 7 en Instagram o mandándome un WhatsApp al 333-96-85631. Y verdaderamente, tanto Luis y yo estamos trabajando con algunos pacientes y tenemos un muy buen pronóstico y los pacientes se sienten contentos. Y familia Valor, ustedes saben que estamos cerca de ustedes y que cada viernes tratamos de darles los mejores temas para que ustedes tengan de una manera fácil y con mucha claridad el saber cómo manejar estos programas. Ahora,
ya saben que este programa lo voy a subir ahorita a mi página de Valora de Facebook y también a YouTube en Valora Radio, y ustedes pueden ahí volverlo a ver, como es viernes en vez de Netflix, viernes de Spa para el Alma, para que lo vuelvan a ver con todos sus familiares y puedan sacar conclusiones y acudir al médico adecuado. No dejen que pase más tiempo, familia Valora, porque todo esto se puede corregir y pueden ser personas muy funcionales. Luis, muchísimas gracias. Sé que te tienes que ir al hospital. Gracias por haberme dado este tiempo. Dios te bendiga y que te siga dando ese corazón de oro que Dios te regaló. No, hombre, Mari, gracias a ti, gracias a tu público. Y pues cuando me invites otra vez y que abordamos más el tema del tratamiento o otros temas, yo encantado y Claro que sí. feliz. Ah, qué bueno, familia Valora. Pues nos vemos la próxima semana en otra emisión de Spa para el Alma y como siempre, ya saben que traigo a los mejores especialistas y les deseo que tengan un feliz viernes y que un fin de semana lleno de luz y de amor. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias.